¿Pudieron entrar? ¿Pudieron acceder a todo lo que le pasé? Sí. Bueno. Dentro de lo que le pasé, dentro de las cosas que le pasé, que creo que tendría que verificarlo, lo que pasa es que hoy estuve hablando en el cuarto B, pero cuando llegué a casa estaba detonado porque me fui en remera y después había mucho frío, me agarró frío, me quemaba, me vengo abrigado como pleno invierno. Porque viste cuando se te da el frío en el cuerpo y no toqué nada, no hice nada más que me tomé unos mates y no revisé si hay un juego donde está Robinson Crusoe con Samba y hacen un viaje. Bueno, ahí tienen que tocar porque hay cosas que están escondidas. Y ese es el laburo que va a ser el trabajo práctico, porque vamos a hacer, porque como cambió medianamente el panorama, todavía no se ha definido completamente, lo que vamos a hacer es de cada unidad hacer un pequeño trabajo, de a dos. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Además, hoy vamos a hablar, vamos a tirar algunas puntas, algunas ideas, que tienen que ver, por supuesto, con la crisis del positivismo, que es nuestro tema, estas pequeñas unidades. Hoy vamos a tirar, vamos a hablar, ¿sí? Porque acá no hay secreto, ¿sí? La idea justamente es la apuesta, es decir, que en los trabajos prácticos ustedes puedan volcar ideas nuevas, ideas originales, no repetir ideas que ya están elaboradas. Entonces por ahí toman lo que hablamos hoy, si es que hablamos y vamos para ese lado, y después ustedes agregan de su propio concepto. ¿Está? Por lo general, si esto no lo dije, pero ustedes me tuvieron el segundo, la idea no es estudiar para repetir los estudios, sino para ver qué ideas puedo generar con esto. ¿Vamos bien? Explicado eso, búsquenlo, fíjense si les funciona, fíjense que hay cosas ocultas, vayan tocando, dándole doble clic, se van a abrir ventanas. Si no les funciona, vemos por qué no les funciona. Teóricamente tendría que andar bien, andar bien. Es un viaje, lo que sería un viaje iniciático, no sé si saben que es un viaje iniciático. ¿Saben? Bueno, mal, que no lo sé, ya a esta altura de la vida lo deberían saber. Un viaje iniciático todo el mundo lo conoce porque la mayoría de las películas, sobre todo las películas de tipo saga, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, algunas películas de Marvel, están basadas en lo que se llama viaje iniciático. El viaje iniciático, a diferencia de la tragedia, por lo general tiene un final feliz. En un viaje iniciático hay una persona, un personaje, que puede ser de cualquier tipo, que inicia un viaje donde se autodescubre lo que es. Y tiene momentos, ¿sí? Tiene momentos, por lo general los momentos están descritos, son como 10 momentos, pero los principales son, hay alguien común, por lo general es una persona común, que no tiene ninguna cualidad, ninguna virtud, o no conoce que tiene esa virtud, se le asigna una tarea. Esa persona regañadientes acepta la tarea, emprende la tarea, por lo general le va bien, pero fracasa en esa tarea. Ahí aparece una persona que simbólicamente significa el sabio, ¿no? Es decir, por lo general es alguien que tiene experiencia, un excombatiente, un soldado, un mago, lo que carajo fuera, que le da unos tips a este personaje que ya había abandonado, había tirado la toalla, vuelve con la ayuda, por ahí con la ayuda de un elemento mágico, que le ayuda a descubrir, se descubre qué carajo es, quién es, y vence y triunfa, vuelve a casa feliz de la vida. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver, es un esquema básico de millones de películas que vemos todo el tiempo. ¿Sí? El clásico es El Señor de los Anillos, Frodo yendo con sus amigos, hace un viaje de autodescubrimiento, primero le va mal, cualquiera. ¿Está? Harry Potter, lo mismo. ¿Sí? Son películas de viaje iniciático. Se llama viaje iniciático porque inicia la búsqueda de lo que es realmente. De lo que es. Bueno, este es un viaje iniciático de Samba junto a un viejito, que no sé quién carajo es el viejito, no me acuerdo, y que va por unas islas y se encuentra con algunos personajes
que de la literatura, porque eso lo agregamos para que ustedes vieran que esto de la crisis no solo se manifiesta en la pintura, que es lo que vamos a ver, sino que como todo crisis de paradigma, se manifiesta en todas las manifestaciones, justamente manifiestan todas las manifestaciones de la vida, ¿sí? En este caso, de la literatura, porque con lo que él se encuentra son con personajes literarios. ¿Está? ¿Seguro que está? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Ahora que explique eso lo de viaje iniciático, prueben si les funciona, si abren las pantallas, ¿sí? Prueben. Creo que hay un juego que no sé si nos va a remitir al juego, porque como eso es viejo, puede ser que haya algunas páginas que hayan caducado. ¿Está? Igual, como hace mención a obras literarias, no les pido que se las lean, algunas las deben haber leído, pero sí busquen, aunque sea un mínimo resumen, para saber de qué habla la obra literaria, porque si no voy a patinar. Igual algunas las vamos a contar, vamos a plantear cuál es el eje de la cuestión acá. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo práctico, así que si quieren ya lo pueden ir hojeando, para ver de qué se trata y preguntar, ante todo. ¿Bien? Sí. Tema 1 cerrado. Voy a ir cerrando temas hoy porque el tiempo nos corta. Ese 25. El tiempo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Preguntas. ¿Les llegó los conceptos de materialismo histórico? Bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Cómo va? ¿Empezaron a describírselo para ustedes, no para mí? Porque después lo tenemos que ver cómo funciona. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que necesiten una ayuda? Le dedicamos 10-15 minutos para aclarar 2 o 3 dudas y así todas las clases vamos tirando. ¿Qué pasó? ¿Cómo va con eso? ¿Va bien? ¿Va bien? Nadie vio un carajo, punto, dígame, no dijo nada, listo, pase otro tema. Porque, a ver, gente, no solamente por la materia, si fuera por la materia no tendría ninguna importancia, sino que tiene que ver con su laburo. Sí, supongo que todos van a ser profesor de historia. Entonces, tener una idea de qué van a hablar cuando hablan, no porque el materialismo histórico vayan a tener que explicarlo, sino en algún momento lo van a tener que explicar, pero después es porque está implícito en cada uno de los textos que leen, ya sea porque lo critica, porque lo avala o porque lo reformula. ¿Ustedes están leyendo Foucault en alguna materia? Las leímos. Bueno, si leíste Foucault sin saber los conceptos del materialismo histórico, muy poco lo que podés haber entendido de Foucault. Entendimos una mierda. Y así cualquier otro autor que haya leído. Entonces, hay que ver, por eso yo digo, no lo pido como que me lo entreguen, porque pasa lo de siempre. Hacen una fotocopia y entregan el laburo, cumplí, pero no tengo ni idea. Y la idea es ponerlo a funcionar. Acá no vamos a hacer una valoración del materialismo histórico. Si es bueno o es malo, o si me gusta o no me gusta, no me interesa. Acá lo que vamos a ver es cómo funciona. Y no vamos a poder entender nada de Lenin. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Lenin lo que hace es reformula el materialismo histórico. Entonces, si no entiendo los conceptos básicos del materialismo histórico, los tengo incorporado y sé cómo jerárquicamente deviene uno de otro y cómo no entiendo nada, no puedo entender nada. Es decir, cada vez que leo voy a leer y no voy a entender absolutamente nada, y menos aún voy a poder ver qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir. ¿Está? Porque que yo lo pida, me lo van a tener fotocopiado como todos los años, por eso me aburrí, no quiero juntar, ¿cómo se llama? Esto que ponen los papeles. Fichero. Folios. Una pila así de folios. Vamos bien. De lo que habías mandado, había podido abrir un libro nada más. Yo lo llamo a Camila, lo pasé a la copia y me resulta más cómodo leerlo, porque voy a por ahí. Sí, entonces, no, cuando eso hago es. clic para poder abrirlo, dice esto es un libro y no sé qué. Entonces le pregunté a Camila qué era. Abrí solamente el libro de 100 y pico de páginas que tiene la foto de. ¿Cómo se llama? No, pero el libro que pasé, el libro de arte, en realidad el libro de arte es simplemente aquel que quiera chusmear algo, punto. Y lo otro que pasaste, ¿qué es? No sé,
Yo pasé una lista de conceptos para que, de todos los conceptos que hay dentro del materialismo histórico, esa es la lista, digamos, de los más picantes, digo, por lo menos para tener en claro eso. De hecho, habías pasado en el segundo año. Sí, son los mismos, nada más que el segundo año me devolvieron una fotocopia y después nadie tenía la puta idea de qué era. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para nada. Lo que pasa es que en el segundo año la podíamos pichulear, pero ahora no hay forma. Porque todo el siglo XX, de alguna manera, está referido al materialismo histórico. De alguna manera, ya te digo, ya sea porque lo niega, porque lo avala, y sobre todo los que lo reescriben y los que le agregan elementos. Entonces tengo que conocer lo básico. No implica volverme marxista, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo, a ver, entender la herramienta, como si tuviéramos que clavar un clavo y te doy el martillo y vos lo agarrás por el lado de la cabeza el martillo. No, dalo vuelta, pegar así. ¿Está? Entonces traten de ponerle onda y de preguntar, porque si no, no avanzamos de ninguna manera. ¿Esto del materialismo lo hablaron en la clase por mí, profe? ¿Por dónde? La clase que yo... No, porque quedó que ustedes leían. A ver, porque si no caí en esto. Digo, yo siempre veo, después todos estudian para otras materias, veo fotocopia, pila así, digo, una vez le hago, porque que yo no sea un verdugo y te tome lección todos los días, me convierto de verdugo, es el único pelotudo que es permisivo de cualquier cosa. Entonces, ponele onda, porque si no, tengo que ser un guardián de la ley, un guardián de la gracia. Ahora, la onda justamente es esa. Léetelo para vos, tratá de entenderlo, y lo que no entendés, vení, lo preguntás y lo resolvemos juntos, entre todos. No sé si me explico. Igual que los elementos del positivismo, antes también es para vos, es para que cuando podamos laburar se entienda. ¿Listo? Sí. ¿Está? Sí. Entonces, dejemos y veamos qué pasa la semana que viene, qué dudas hay. Si no, queda la otra, ¿sí? Saquen una hoja y defíname tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, defíname conceptos, por la hoja. Punto, y se acabó. U otros no hacen eso. ¿Y yo por qué no? Bueno, porque soy el rey de los boludos, simplemente. Dígalo, alumno. A ver, pareciera que yo no lo supiera. Digo, a ver, voy a otra mesa, están así, caen con una pila, mirá, así, pila de fotocopia. Todo lo que tuve que estudiar, claro, para mí venía por día, digo. Profesor, eso. Yo me decía sobre los lumpenproletariados. ¿Cómo? Lumpenproletariado. Que vamos a darle 10 minutos al lumpenproletariado. ¿Me encantó? Eso es lo que me gusta, esa es la actividad. Voy a empezar a anotar lo que tiene el artículo. Lumpenproletariado. Lumpenproletariado. Proletariado. ¿Se ve, gente? Sí. Muy bien. ¿Es solo campesinado con No. conciencia de clase? No. Acá es interesante. Es interesante. Primera cuestión. Siempre tengo que ver y tengo que tener en claro que los conceptos... Che, escuchen. Esto sirve para cualquier materia o para cualquier rama de las ciencias. Los conceptos de un modelo teórico funcionan dentro de ese modelo teórico. Cuando yo los saco de ese modelo teórico, funcionan de otra manera. El concepto de lumpenproletariado, para Marx y para el materialismo histórico, significa una cosa, y para el resto del mundo significa otra. Es más, nosotros lo hemos dejado de usar, pero hasta hace 10, 20 años se usaba la palabra lumpenproletariado, nada más que le quitábamos el proletariado y quedaba el lumpen. Che, no seas lumpen. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? ¿Qué significa dentro del materialismo histórico? Bueno, vamos por la más fácil. Vamos por la más fácil primero. De este dúo lumpenproletariado, que es el proletariado. El proletariado, voy a poner acá para que no quede ninguna duda, ¿se ve bien o no, gente? Sí. Dentro del materialismo histórico, o si a ustedes les gusta, dialéctico. ¿Saben la diferencia? ¿Qué significa materialismo histórico y qué significa materialismo dialéctico?
yo no leí, pero... No, ¿saben o no saben en la pregunta? Tengo una idea de lo que es el materialismo histórico. A ver, dígalo. No, materialismo histórico. Se refiere a los bienes de producción, ¿no? A la historia que se va construyendo y que tiene como eje central la producción de bienes, los materiales. Sí, está cerca como la galaxia de Andrómeda. Está cerca. Está cerca, en la cuestión de distancia. El materialismo histórico es muy sencillo, eso sí lo podemos explicar en 2 minutos porque es tan fácil. Lo que tiene de bueno el marxismo, que es fácil. ¿Sí? Hay una idea equivocada de creer que el marxismo es complicado o es simplemente para mentes privilegiadas. Primer palabra, materialismo. Con la palabra materialismo, Marx se diferencia del resto de la filosofía que es idealista, ¿sí? Que trabaja con ideas. Es más, Marx les dice, muchachos, el trabajo, Marx es lo que tiene que no niega a sus antecesores, ¿sí? No los niega, sino que los incorpora, pero los incorpora críticamente. En cuanto a algunos no entiendo, yo, porque vengo quemado, entonces me pare y rebobinamos, no hay problema. ¿Vamos bien? ¿Podemos tener ese acuerdo mínimo? Muy bien. La crítica de Marx a los filósofos que lo anteceden es que hacían ideas de ideas. Que si yo quiero deshacer ideas de ideas, lo voy a poner acá, hacer. ¿Se nota, gente, o no? Sí. Ideas de ideas. Eso es lo que en el materialismo histórico se llama ideología. Acá tenés una palabra clave, ideología, que para nosotros es otra cosa. Para nosotros ideología es tener pertenencia política a algún partido. Sos de ideología peronista, sos de ideología... No, eso no es ideología en el materialismo histórico. En el materialismo histórico ideología es hacer ideas de ideas. Es decir, que yo me ponga a reflexionar sobre otras ideas. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Por lo tanto, para diferenciarse de eso, Marx dice, basta de hacer ideología. Es más, su libro clave con respecto a esto es la crítica a la ideología alemana. ¿Sí? Dice, basta de hacer ideas de ideas. Vayamos, y acá viene lo que usted dijo, por eso estaba cerca, dice, vayamos a lo concreto, a lo material. ¿Qué es lo material? Los modos de producción. Vio que no estaba mal. Estaba cerca. Muy bien. Los modos de producción. Vayamos a lo material, a cómo el hombre construye su vida material. Porque el hombre no está aislado. ¿Se entiende? El hombre pertenece a un mundo material que ha construido encima. Entonces dice, a partir de ahora, si vamos a hablar del mundo material, de los modos de producción. Dejemos modo de producción para otro momento o porque cada uno lo descubre. ¿Se entiende? Es más, Marx usa 2 frases muy bonitas que dice, es momento de dejar las nubes y volver a la tierra, y otra que dice, es momento de dar vuelta a la vaca. Poner las patas que apuntan al cielo, poner las patas que apunten a la tierra. ¿Vamos bien? Materialismo. Ya sabemos por qué se llama materialismo. Vamos a histórico. Marx dice, si vamos a hablar de los modos de producción, los modos de producción tienen una historia. Por 2 cosas tienen una historia. Una, porque están hechos por humanos. Los únicos que hacen historia son los humanos. Y después, que tiene una historia en el sentido que nosotros conocemos. El sistema capitalista no brota, como me hacen creer los capitalistas, que es un hecho natural o un hecho divino, como las monarquías absolutistas. Por haber ahorrado. No, de ninguna manera. Hay una historia. Hay una historia, tienen una encarnadura concreta. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo esos modos de producción, lo material, se han desarrollado a lo largo de la historia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y dialéctica, deberían saberlo, la dialéctica es una forma de construir conocimiento que no le inventa Marx, sino que viene del mundo griego. ¿El discurso? A través del discurso Del intercambio. Y claro,
de un movimiento de ideas. Claro, es el constante cambio de las ideas en cuanto a la naturaleza, la sociedad. Ya definimos dialéctico. Dialéctica implica movimiento. Oh, pero mira cómo se borra esto, mira con el dedito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Capricornio otro signo. Claro. Capricornio otro signo. Mirá Capricornio, mirá. Sin mojarlo, mirá. Mirá. Con lujo. Mirá. Por Dios. Movimiento. ¿Sí? Movimiento dialéctico. Lo inventan los griegos. El que lo hace famoso no lo inventa, pero el que lo hace famoso, este movimiento, ya lo hablamos, eso por lo menos espero que se acuerden, es el compañero Platón. ¿Sí? Platón y más acá, Hegel. Claro, la dialéctica hegeliana. Nada más que como Platón y Hegel son idealistas, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Como son idealistas, este movimiento dialéctico en Platón y Hegel es un movimiento de ideas. Por lo tanto es tesis, se enfrenta y se opone a su antítesis para dar un movimiento nuevo que es la síntesis. Y la síntesis se va a enfrentar de nuevo a la antítesis y así hasta llegar a la verdad, que para Platón es la idea del bien y para Hegel es el estado absoluto. ¿Van bien? ¿Van bien? ¿Hasta acá algún problema? Ese es el movimiento dialéctico. Es decir, es un movimiento donde yo tengo una idea, la enfrento con otra idea y de eso sale una idea que supera pero que contiene las anteriores. Eso también de estar siempre con lo contrario, la tesis, la antítesis, es también uno de los principios de la dialéctica, ¿no? Que siempre... Es la dialéctica, no es un principio, es la Claro. dialéctica. Pero la dialéctica también tiene ciertos principios. Es este. Ok. No, es que capaz que se confunde con la ley de lo contrario de la dialéctica. No, la dialéctica es un movimiento, por eso se llama dialéctica. Dialéctica significa movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis se convierte en algo que niega lo anterior pero lo incorpora. Claro. Lo cual le pongo otra idea. Tesis, antítesis, de nuevo. En Platón esto culmina en la verdad, cuando llega a la idea del bien. Cuando llegó a la idea del bien, tiki, se acabó. Sí. Porque no hay nada más que la idea del bien. Y en Hegel, cuando llegó al estado absoluto. ¿Sí? Se acabó. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Muy bien. Siempre tengo que acordarme que tengo un par que se opone y la síntesis los incluye. Los niega y los incluye. Dijimos materialismo histórico y materialismo... Estamos viendo el dialéctico, pero todavía no me metí con Marx. Presentamos que es la dialéctica. ¿Hasta acá se entiende? La dialéctica. Ahora lo que vamos a ver es como Marx dice, bueno, pero hacen dialéctica de ideas. Pregunten, a ver, antes que avance. No, por eso te decía el materialismo... No, estamos viendo la dialéctica. No, pero materialismo dialéctico, ¿viste? Sí. ¿Cómo va a ser materialismo si es...? Claro, pero entonces Marx te lo va a cambiar. Marx lo que mantiene la dialéctica, porque lo voy a hacer ahí para que se entienda. Sí. ¿Cómo borro cuál? Eso. ¿Esto? Ahí lo borro. Capricornio. Sí. Capricornio morir. Pum. Tenemos Capricornio versus... Debe ser de otro signo. Mirá, Capri. Capri 135. Mirá. Y el otro no te lo voy a borrar. ¿Sabes por qué no te lo borro el otro? Porque hay que dejarlo un poco mal hecho, porque si lo haces todo bien, van a querer que vayas y lo hagas en otro lado, René. Nunca hagas todo bien. Porque si haces todo bien, vas a tener que hacer todo vos. Sí. Entonces dejas así un poco y decir, mirá, que va o no quiso terminar así. No, que no quiso terminar. Muy bien. Como dijiste vos muy bien, esto no le cabe a Marx porque te sigue haciendo ideas. Entonces Marx, lo voy a poner acá, Platón Hegel, viene Marx y dice, lo que vamos a hacer es
la dialéctica, pero la vamos a llamar praxis. ¿Praxis de qué tipo? Revolucionaria. Y vamos a trabajar sobre, revolucionaria, vamos a trabajar sobre lo material. Entonces, ¿cuál es el movimiento dialéctico para Marx? Muy sencillo. Como vamos a trabajar sobre lo real, es acción, reflexión sobre la acción, para volver a actuar. Es decir, voy a tener una acción concreta en la realidad, una acción, por supuesto, que vaya en camino de la revolución, en camino de la abolición de las clases sociales, una acción revolucionaria, una práctica concreta. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a reflexionar sobre cómo actué. ¿Pero qué hago? ¿Reflexiono porque queda una mera reflexión? No, reflexiono para volver a actuar. ¿Y después qué hago? Actúo de nuevo. Muy bien, actúo. ¿Y qué hago con esta acción nueva? Reflexiono de nuevo sobre la acción, no reflexiono en el vacío. No me pongo a sentar y a charquear sobre el mundo. No, primero actúo sobre el mundo. Y después veo qué carajo pasa. Y después actúo. Esa es la praxis revolucionaria. Por eso se llama dialéctica. ¿Sí? Porque si yo veo, el movimiento es el mismo, nada más que no con ideas, sino con una práctica concreta sobre lo material. ¿Se entiende? Una práctica concreta sobre lo material. A ver, aprendimos dos conceptos. La ideología quedó claro. Sí. Ideología es idea, nos ponemos a filosofar, ¿qué es el ser? Y Marx dice, no, a ver, ¿qué es el modo de producción? ¿Cómo se produce? ¿Cómo influye? ¿Cómo ese modo de producción produce seres humanos que se comportan de tal manera? La religión, a ver, estos tipos, ¿por qué creen esto? A ver, ¿cómo producen? ¿Cómo son sus relaciones de familia? ¿Se entiende? Sobre lo material. ¿De qué manera? Sobre todo para actuar, porque lo que Marx propone es un programa de acción. Hay que hacer la revolución. Ahora, ¿cómo lo hago? Nadie es un iluminado. Nadie es un iluminado que sabe cómo hacer la revolución. Voy probando. Sí. Ahí llegaste, cerraste el círculo en lo que es la tesis, antitesis, llegaste a una síntesis, sí. Antitesis, vuelta y verdad. Ahí es donde cierra el círculo, la acción, reacción, la reflexión. Cierra en el comunismo. Cuando yo logro la abolición del Estado y genero un Estado comunista donde todos somos iguales, donde nadie domina a nadie, donde no hay salario, donde no hay contradicciones, se acabó. Nunca se terminó. Ya no necesito aprender absolutamente nada más. Este es el final. Pero el comunismo también es un modo de producción material. Es una forma de organizar la sociedad materialmente. Y ahí se termina. Acá se acaba. Esto es muy interesante porque este camino para Marx es uno, pero para Lenin, Marx lo mantenía su amigo. ¿Sí? Bueno, vamos a tirarle mierda más, pobre Marx. Marx no laburó nunca. ¿Sí? Lo mantenía su amigo Hegel. No, Hegel no, Engel. Engel y Hegel me suenan a mí. Ahora, profe, acá es donde mostrar que cómo el materialismo histórico está muy relacionado con el positivismo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero porque... Hay que venir de la historia evolutiva. Exactamente, en cierta medida. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, el momento en que Marx escribe y dónde escribe. Marx está escribiendo en plena segunda revolución industrial y en Londres, digo, en el lugar donde estaban pasando cosas. Y estaba inmerso dentro de un espíritu positivista. Marx es positivista. ¿Cómo me doy cuenta que es positivista? ¿Cómo me doy cuenta? Marx postula su modelo teórico como una ciencia. No es una idea más. El materialismo histórico para Marx es una ciencia empírica que se puede comprobar materialmente, empíricamente. ¿Vamos bien? Entonces, hasta acá quedamos. Ideología, y esto que es fundamental para la Revolución Rusa, que es praxis revolucionaria, que es el movimiento dialéctico, pero llevado a
Marx. a la práctica. Vuelvo atrás. Marx no está en el poder. Lenin sí. Como Lenin está en el poder, tiene que tomar medidas pragmáticas, concretas, porque no solamente está en el poder, sino que está haciendo la revolución. Con lo cual, esto se empieza a desdibujar y Lenin empieza a meter momentos y etapas históricas que en Marx no existían. ¿Está? No existían. ¿Por qué? Por algo muy obvio. Lenin está llevando adelante la revolución. Me guste o no me guste, Marx está elaborando teoría, no está haciendo la revolución. Si bien es un militante revolucionario, no está en el poder. No está en el poder. Lenin sí. Estar en el poder implica tener actitudes y llevar adelante políticas que si uno no está en el poder puede tranquilamente no llevar. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Hasta acá algún problema? Ninguno. Bueno, vamos al número del proletariado entonces. Vamos con la más fácil, que es proletariado. En el esquema de Marx, que es un esquema de clases sociales, el proletariado es una clase social. Una clase social. ¿Qué caracteriza ser proletario? Esto es muy interesante, no sé si yo lo expliqué. Primero la palabra proletario, que es muy fácil. Los que cursaron Roma conmigo seguro que lo saben, proletario es aquel que es dueño de su propia prole, ¿sí? Que es el dueño de su familia, es decir, que el único bien que posee es su familia, que después no tiene ningún bien, mejor dicho, tiene bienes que están vinculados con su familia. Puede tener una casa, una tele, pero eso no me interesa. No tiene bienes que intervengan en el modo de producción. ¿Van bien? ¿Hasta ahí? Lo único que tienen los proletarios, vinculado con el modo de producción, es su fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Que la venden a cambio de un salario. Esta es una característica muy importante. Por lo general, dentro del capitalismo, este salario es en dinero, no en especies. ¿Sí? Si bien hay casos donde todavía sigue habiendo pago en especies, ¿sí? pago por una prestación o porque te presto mi casa, si voy a laburar, lo que sea, en el capitalismo, masivamente, los proletarios recibimos a cambio un salario. ¿Hasta acá algún problema? Muy bien. Por lo tanto, lo que me dice Marx es que, a ver, lo voy a poner con otro color, yo no elijo ser proletario. No elijo. Soy o no soy dependiendo de mi rol, Capricornio, mi rol en el modo de producción. Yo no elijo ser proletario. No puedo elegir nada. Yo soy proletario. ¿Se entiende? ¿Por qué soy proletario? Porque soy un asalariado. No soy otra cosa. No tiene que ver con nivel de cultura, ni con el trabajo que haga. No tiene que ver con qué rol cumplo dentro del modo de producción. Si yo soy alguien que vende su fuerza de trabajo a cambio de dinero, soy un proletario. Y mis hermanos son el proletariado. ¿Queda claro? No elijo. Yo puedo creerme, yo me creo que soy el emperador. Pero bueno, lo creo porque estoy pasado de pastillas y psicofármacos. ¿Se entiende? Ahora, si hay alguien que cree, si hay alguien de acá que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, es un proletario, no es otra cosa. Yo sé que hay algunos, sobre todo en la docencia, muchos que creen que no son proletarios, porque parece que con el título le viene un título de nobleza. No es un título de nobleza, está perfecto, eso es un proletario. Si vos cambiás tu fuerza de trabajo
por un salario, sos proletario, no sos otra cosa. No sé si se entiende. Sí. Muy bien. Por supuesto, la antítesis del proletario, dentro, con barra no se ve nada, ¿no? No. Sí. Está dudoso. Vamos a hacerlo de Chicago. La antítesis del proletario es el burgués o capitalista. Ustedes le quieran poner burgués o capitalista. Capitalista. Que por supuesto es dueño del capital, por eso se llama capitalista. ¿Qué es el capital? Y bueno, el capital es las materias primas, los medios de producción y por supuesto el producto de todo esto, que es la mercancía. Es decir, es dueño de todo. El capitalista es dueño de todo. ¿Se entiende? Por lo tanto, dice Marx, no elijo ser capitalista. Si yo soy dueño de todo, soy capitalista. Por más que quiera hacerme pasar por burgués, soy un capitalista. Esto es lo que tiene la determinista, que es una de las críticas que se le hace a Marx y que también los nuevos marxistas dicen, bueno, Marx escribió esto en Londres, en el pleno apogeo de la Segunda Revolución Industrial. Ahora estas clases están como más anfibias, como más desestructuradas. ¿Se entiende? Puedo tener un obrero que tiene un autito y lo pone de remisero. Entonces, por un lado es obrero y por otro lado es el capitalista que está explotando al tipo que le maneja el remis. ¿Se entiende? Entonces, el desarrollo del capitalismo ha permitido que estas clases tengan ciertos entrecruzamientos. Ahora, básicamente es este el modelo hasta el día de hoy. Este modelo hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Por lo tanto, me dice Marx, ¿hasta acá algún problema? No. Ninguno. Lo que me dice Marx es que, saco una flecha de acá, los intereses de estas dos clases son contrarios e irreconciliables. Es decir, que los intereses de la burguesía son contrarios a los del proletariado. No solamente son contrarios, sino que no hay forma de reconciliarlos. ¿Por qué? Porque de esto me deviene la plusvalía. Un término que desmenúcenlo si no lo explicamos. La plusvalía es lo opuesto al salario. A mayor plusvalía, menos salario, mayor salario, menor plusvalía. Por lo tanto, no hay forma de conciliar las clases. Por eso un marxista nunca puede ser peronista. ¿Por qué no puede ser peronista? Porque el peronismo, como todo populismo, propone la conciliación de clases. Propone que puede haber una conciliación entre los sectores proletarios y la burguesía. Para un marxista, no. Teóricamente, no hay forma de conciliarlo porque o hay plusvalía o hay salario. Por eso los marxistas decíamos, cuando salió el impuesto de la ganancia al salario, que todavía existe, que no puede existir ese impuesto porque el salario no es ganancia, es salario. Ya está la ganancia, ya le sacaste la ganancia al salario, que es la plusvalía. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, no puede haber un impuesto a las ganancias al salario, porque el salario es salario, no es ganancia. Además, la ganancia es la plusvalía, que ya salió del salario. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende lo que es un proletario? Un proletario es eso. Muy bien. Entonces, en el momento en que Marx escribe, ¿se entendió esto? Sí. ¿Se entendió? En el momento que Marx escribe, Esto lo entendí mejor. hay un tema con... ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, hay un tema con los desocupados. Mira, no quería limpiar aquello, pero el puta me limpiar. Ahí no está tan Capricornio. Para mí que yo eres de Capricornio. Es el karma, ¿viste el karma? Cuando decís no lo tenés que hacer y después lo tenés que hacer. Esto es como cuando mi mujer me mandaba a cortar el pasto.
Yo no lo iba a cortar y así esto le echaron a la mierda. Qué feo, ¿no? Dice, ¿por qué te echaron? ¿La corneaste? No, me iba a cortar el pasto. Feísimo. Bueno, fue así. Perdóname, si querés no te lo muero. ¿Por qué te echaron de tu casa? Sí, porque no cortaba el pasto. Y tenía pasto, profe, ¿Qué? esas cosas son Sí, de Guerra del había Pino. puto pasto y el puto pasto crecía, ¿sabes cómo? Para colmo, viste que ahora estamos con sequía. Cuando yo vivía llovía todos los putos días. Vos cortabas el pasto y guardabas la máquina y te dabas vuelta y el pasto te llegaba a la cintura. No, nunca lo hagas, ¿qué vas a acordar? Mi papá se murió y cortaron. Me quiero matar. ¡Ay, me cortan el pasto! ¡Ay, cortan! Yo no jardinero. Cortéame con un jardinero que te corte el pasto. Bueno, vuelvo acá. Pequeña digresión. Acá hay un tema con los desocupados. Con los desocupados. ¿Sí? Lo voy a poner acá. ¿Vamos bien acá? Acá cortó desocupado. ¿Se ve o no de ahí? Sí. Desocupado. Acá también hay un elemento muy interesante para entender. No es lo mismo un desocupado en la época de Marx que un desocupado ahora. ¿Sí? Que un desocupado ahora. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se entiende? No es lo mismo. Vamos a preguntar por qué. Pregunta de final. ¿Para qué sirve un desocupado? Ahora, now, in this moment. Para alimentar el ejército de reserva. No, esa es para Marx. Marx que decía, bien tu intervención, está bien, pero está incorrecto para ahora. Pero está correcto para la semana, vamos, tranquilo. Es un modo de sometimiento. Vamos por partes, así se entiende, después hacer tu intervención. Vamos a tomarlo del compañero porque no está equivocado, nada más que está equivocado por el no. Traduzcan el inglés que no sabe inglés. No es ahora. Obvio que no Es ahora. Muy bien. En época de Marx, el desocupado era lo que él llama el ejército de reserva. Ejército de reserva. ¿Qué significa? Claro, tengo que ponerme en el momento que él está escribiendo. Las fábricas aumentaban de tamaño, se diversificaba la producción, aparecían producciones nuevas. Entonces el capitalista lo que necesitaba era mano de obra desocupada para tomar esa mano de obra desocupada y ponerla a laburar. Para Marx, un desocupado no es un lumpen. ¿Se entiende? Es un ejército de reserva, es un trabajador. Acá esta idea volvió en algún momento cuando los piqueteros levantaban la bandera de somos trabajadores desocupados. Pero seguimos siendo trabajadores. Desgraciadamente lo perdimos, eso. Pero no era una mala idea. ¿Se entiende la diferencia? Sí. En el mundo de Marx, por eso Marx dice ejército. Utiliza esta comparación militar. Digo, necesito tener una masa libre todo el tiempo para que si yo pongo una fábrica, como era la Textil Oeste, de 40.000 personas, sacar 40.000 monos que vienen a laburar. Por 2 monos. Por lo que sea, no importa. No importa por cuánto. Mientras le pagues el salario. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos con usted. Digo que el operario, el empleado, se mantiene en el trabajo porque sabe que atrás viene otro para ocupar el Muy lugar. bien, alumna. El desocupado en la actualidad, tiene una función que no es la de ejército de reserva, porque hay un problema. No se crean nuevos ejércitos, es decir, no hay nuevas fábricas. Es más, hoy lo charlábamos a la mañana por otro tema. Lo lindo sería poder juguetear, porque si todos tiran, después uno lleva y trae. Hablábamos de esto, pero por otra cosa. La mayoría de lo que nosotros producimos como país, que son materias primas, no necesitan mano de obra. No necesitan mano de obra. Estamos ante un problema jodido, muy jodido, que no viene de ahora. Porque yo me acuerdo que hace 15 años por lo menos trabajábamos un texto que tiene que estar por ahí, si no se lo fotocopio, que se llamaba El horror económico, de Vivian Forrester, una mujer
que ya hablaba del problema de trabajo, que no se puede crear trabajo. ¿Me explico? ¿Qué trabajo creo? Si yo quiero producir como China, tengo que vivir como China. La pregunta es, ¿yo quiero vivir como China? ¿Quiero que mi dieta sea arroz y laburar por $1? ¿Quiero eso? Porque si no, trabajo hay. ¿Por qué no hay trabajo? Y porque se está produciendo en lugares donde produzco a costos miserables sin leyes laborales. Es así de simple, no es que no hay trabajo. ¿Acá podríamos fabricar lo mismo que fabrican en China? ¿Podríamos? Sí, tranquilamente. Sí, Pero tendríamos que vivir como chinos, sin leyes laborales, sin asueto, sin maternidad, sin nada. Podemos trabajar como Corea, veo Corea, maravilloso, las series, deslumbrante. Corea le hicieron a punta de bayoneta y la calidad de vida es bajísima. ¿Por qué? Porque no hay leyes laborales. Digo, si yo quiero tener laburo, voy a generar laburo. Es lo que me están diciendo los liberales, barramos con las leyes laborales. Ahora ahí tienen un problema porque los países liberales como Francia, como Inglaterra, se están prendiendo fuego porque están ante este problema. La mayoría de los... Sí. Claro, totalmente. La mayoría de los laburos no necesitan mano de obra. Concretamente no necesitan mano de obra. Los campos, no en Estados Unidos, los campos acá en Cañuela, a 100 kilómetros, 200 kilómetros, son arados y son sembrados con drones. Como mucho un tipo sentado arriba de la máquina, que cosecha, siembra, ara. No tengo 100 tipos en una estancia. Porque la máquina va juntando y va armando el silo bolsa, y el silo bolsa espero que el mercado sea favorable para venderlo. No hay laburo. La minería, la mega minería, no, la mega minería esto. No tengo 100 negros en un socavón con el pico cantando ay, jo, ay, jo, ay, claro, no existe más eso. Ahora te volé la montaña, viene una máquina que carga en un camión, ese camión lo mete en otra máquina y la máquina te saca la piedrita para acá, los enanos, todos. la pepita de oro para allá. Claro. Y se maneja de oficinas de Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, estamos jodidos, digo, no solamente nosotros, si fuéramos nosotros, no importa. Ahora, entonces, el desocupado de ahora, para lo que me sirve, como dijo muy bien la alumna allá en el fondo, es para, por un lado, disciplina social, pero para otro elemento fundamental, aparte de la disciplina. ¿Qué hace el desocupado? Precarizarse. ¿Qué hace el desocupado? Escuchá la pregunta. Una disciplina, como dijo la compañera, si atrás mío hay 1000 tipos, voy a cuidar mi laburo, porque atrás hay 1000 tipos. Una cosa obvia. Cuando tenga que salir a pelear, voy a salir a pelear por dos cosas. Se pelea a lo largo de la historia. Esto podemos dar 1000 ejemplos. El ejemplo más claro de Argentina, que ustedes seguramente lo van a estudiar este año, es el cordobazo. El cordobazo está hecho por los obreros mejor pagos del país. Es decir, que no salen por hambre. Se salen dos cosas a pelear. O porque estoy muy bien, o porque estoy muy mal y no me queda otra. Digo, salir a pelear es una cuestión de vida o muerte. O salgo a pelear y me cago de hambre, o salgo a pelear porque estoy bien y quiero más. Si estoy en el medio, no salgo a pelear. ¿Me explico? No salgo a pelear. Fíjense ustedes ahora, muy claramente, a ver, esto también tiene que servir como historiador para analizar la realidad. Ahora, ¿quiénes están en la calle? Los que no tienen nada. Los laburantes no están en la calle. No están en la calle. A menos que sea como el otro día y como hoy, no, Claro. como ayer que robaron. Claro, colectiveros. Colectivero, o el otro día que mataron el colectivero. Si no es un hecho muy puntual o que cierran una fábrica, los obreros no están en la calle. En la calle están los de abajo, los que no tienen nada. ¿Se entiende? El obrero no está saliendo a pelear. No está en la calle, objetivamente. Entonces,
Esto me sirve, el análisis histórico tiene una justificación esto. Entonces, disciplina social. Pero hay una cosa que también es muy obvia. ¿Cuál es el otro elemento para el cual los desocupados me coayudan con su existencia? Es muy simple. Si tomemos el ejemplo anterior, si hay un puesto de laburo y uno labura y hay 1000 afuera, ¿cuánto cobra ese uno? El mínimo. Claro, los desocupados me hacen funcionar tranquilamente la ley de oferta y demanda, ley de oferta y demanda, por una cuestión muy simple. La oferta de mano de obra, al ser tan abundante, me baja los salarios. Claro. Me baja los salarios, punto, así de simple. Por eso cuando yo lo planteo, hermano, lo he planteado en lugares donde la gente es muy humilde y que viene de laburar y labura en un lado y súper explotado, y cuando yo digo que los planes deberían ser mucho más altos de lo que son ahora, me putean, hace semanas. Falta que me digan que soy de Cristina. Si el plan es alto, me eleva el salario. Si el plan es bajo, el pago por un plan, estoy hablando del plan de los desocupados, ya ni sé cómo se llaman, cuanto más bajo es el plan, más bajo es el salario. ¿Se entiende? Cuanto más alto es el plan, aparte de tener otras implicaciones directas, como es que si yo a alguien que no tiene nada le doy 100 lucas, esas 100 lucas las va a consumir. No me importa, van a tomar vino, no importa. Desarrollaremos la industria del vino, me importa un carajo. Una cuestión de economía básica, ya no es marxismo. Hasta determinado nivel de ingresos, la gente lo vuelca todo a consumo. No hay ahorro. A alguno que le den 100.000 pesos no va a comprar dólares. ¿Me explico? No compra dólares, no es el causante de que el dólar suba. Si le dan 100 lucas, se lo va a gastar, no importa. Por ahí se lo gasta en escabio, no me importa. Pero va a gastar, lo va a poner en movimiento, va a volver al mercado de alguna forma. ¿Se entiende? Va a volver al mercado, es un subsidio sano. ¿Por qué? Porque vuelve al mercado. Porque no hay forma, no hay ahorro ahí. Ese tipo no va a la cueva y compra 100 dólares. A menos que tenga un subsidio trucho y sea un gerente y esté con un plan, lo cual hay infinidad. Pero ya estamos hablando de corrupción, acá estamos hablando de macropolítica. En macropolítica, la mayoría de los piqueteros que reciben un plan no compran dólares, compran comida. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando uno dice un plan más alto, no es que sea un demagogo. Subí los planes, porque si vos subís los planes, mi sueldo se tracciona hacia arriba. Si vos bajás los planes, mi sueldo, por la ley de oferta y demanda, que es una ley capitalista inventada por Adam Smith, inventada, no descubierta, me traccionás el sueldo hacia abajo. ¿Me explico? Muy bien, entonces ya sé que es un desocupado, pero un desocupado no es un lumpen, no es un lumpen. Lumpen es en el momento en que Marx escribe: todo obrero, tenemos que verlo de nuevo, lo chicaneamos, todo obrero que actúa para la burguesía. Es decir, todo obrero que actúe en favor de la burguesía, sobre todo rompiendo huelgas en ese momento. Eso no refiere a lo que decía yo, profe, de la falta de justicia de clase. ¿Cómo? Claro, muy bien. Pero no me hagas que lo desarrolle hoy. Está bien lo que vos decís y lo dejamos para que lo investiguen. Un lumpen, si hay algo de lo que carece de conciencia de clase. Esto es muy fácil, a ver. Conciencia de clase. Y vamos con otro concepto que aprendimos hoy, de marxismo. 076, sí. ¿Ves? Podemos aprender de una simple pregunta que hace un compañero. Cuando el conocimiento se construye. Aporta el compañero, la compañera. No hay ciencia. Conciencia de clase, muy sencillo. Conciencia de clase es: soy obrero y mis intereses son el del obrero.
¿De dónde? No me importa si es paraguayo, si es boliviano, porque el obrero no tiene patria. La patria es un invento burgués. A mí no viene ningún paraguayo ni boliviano a quitarme el trabajo. A mí la burguesía me quita el trabajo. Y mis hermanos son los obreros del AFE, de Catán, de Castillo, de Virrey del Pino no. Tratemos de no nombrar más Virrey. Bueno, el obrero es mi hermano. Es más, el manifiesto comunista termina con la frase obreros del mundo unidos. ¿Sí? No hay frontera, no hay frontera, la frontera es un invento de la burguesía. Los países y los estados son inventos de la burguesía. ¿Se entiende? El obrero es internacionalista. Ni Dios, ni amo, ni patrón, ni esposa. Mira, el manifiesto comunista 1748, ¿no? 1848. ¿Se entiende? Entonces, el lumpen no tiene conciencia de clase. Conciencia de clase, ojo, los burgueses también puede ser que el burgués no tenga conciencia de clase. ¿Se entiende? La conciencia de clase, como la palabra dice, es ser consciente, plenamente consciente, de cuáles son mis intereses de clase. Después que yo obre, de acuerdo a mi conciencia, es como todo, yo soy consciente de un montón de cosas y después elijo cómo obrar, gracias a que el Señor nos dio el libre albedrío. ¿Está? Ahora, la conciencia de clase se define así simplemente. Que yo sea consciente y, por supuesto, se actuó mejor. ¿Sí? Se actuó mejor de acuerdo a mis intereses de clase. Y mis aliados son mis compañeros de clase, no el lumpen. El lumpen es mi enemigo porque está actuando con los intereses de clase de la burguesía. Y los intereses de clase de la burguesía... Fíjate cómo el materialismo histórico es tan bonito, que cómo se redondea por sí mismo. El lumpen no es mi hermano, no es mi aliado, porque sigue los intereses de la burguesía. Si sigue los intereses de la burguesía, no puede ser nunca mi aliado, porque los intereses son contrarios y irreconciliables. Punto, se acabó, es mi enemigo. Y como diría el general Perón, al enemigo, ¿quién lo dijo? Muy bien, compañero Perón. Al enemigo de injusticia, ¿lo dijo el general o no? Muy bien, vamos. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo. Ese es el lumpen, en el momento de Marx. En la actualidad, lumpen se le dice a uno que está ahí, no se lumpen, que alguien que está descarriado, un atrevido. Ha perdido esa caracterización política que tenía en Marx. ¿Sí? Ahora el lumpen es algo más socialmente, alguien que vive de choreo, un tranza, ¿se entiende? Se me enojó uno a la tarde porque critiqué a Messi. No se me enoje, está todo bien con mi rey del Pino, está todo bien. Basta, no voy a hacer más joda con mi rey del Pino. No voy a joder más con nada porque siempre hay alguno que se partió. ¿Se entiende la diferencia, compañero? Ahora el lumpen se hizo más expansivo. Por ahí el tranza tiene conciencia de clase, sin embargo yo le voy a decir es un lumpen. ¿Se entiende? Porque ha perdido, como está por fuera del marco del materialismo histórico, ha perdido el sentido que tenía para Marx. ¿Vamos bien? En el caso de la policía, como nombró en el contexto Francia, obreros protestan por su salario y la policía represiva. Y acá también, tranquila Francia. Claro, pero Sí. bueno, como tocó el tema de Francia. Sí, la policía reprime porque la policía cumple su función a la cual el Estado, pero ya acá, por eso digo, a ver, no hay forma de hablar sin entender. A ver, ¿arrancamos bien primero? Sí. Bueno, algún día vamos a arrancar con positivismo, pero también tu pregunta me parece excelente. Para poder dar esa respuesta, hay que entender el elemento clave que hay detrás de todo esto, que es el Estado y sus aparatos. Es decir, la policía
La policía Es un aparato represivo. es el aparato represivo del Estado. ¿Se acuerdan del segundo? A ver, El arbolito que le dice el aparato represivo? Metido con el gol del siglo. ¿Se acuerdan? Fija la idea. ahora, vamos con esto. Es muy común en la actualidad llamar despectivamente. Aparato reproductivo. No. A ver, la policía, vamos con la policía. Brevemente. Voy a tener que limpiar el último pedacito. ¿Quién espera para hasta el lunes? A ver quién viene. Che, hoy faltaron un montón. Voy a tomar esto, voy a empezar a tomar pruebas. Yo no opino, profe, de la policía. Ahora, No me atacan. un minuto antes tomo lista. Cagué. Pero no, el otro día eran un montón. Y hoy ya no son un montón. Punto. Voy a ponerme en verdura. Pero usted no sabe lo que era con Jakubowicz los viernes el año pasado, lo de la MOU 2. Bueno, son las últimas horas. Sí, mi compañera me avisó. A ver, gente, yo también digo, no soy un marciano. Yo cuando me llamó la compañera para verificar si venía o no, yo estaba en mi casa tirado que no daba más. Digo, a mí también me rompe la cola, vengo de mi casa. Otras veces venía de gira porque laburaba acá de 6 a 8. Digo, a mí me cuesta, y yo sé que a todo el mundo le cuesta. Metámosle un poco de onda. Sí. Nada más, digo. No estoy diciendo, hagan 3 y 1, no sé, qué sé yo. Bueno, la policía es un aparato represivo. Che, escuchá así porque no queda mucho tiempo. Es un aparato represivo del Estado. ¿Sí? Para esto debería saber qué es el Estado y qué es un aparato represivo. Para lo cual debería leer primero Marx y después, che, así porque ya tampoco hilo. Y después tendría que leer a Althusser, que es el que... Bueno, muy bien, entonces le viene bien para esto. Entonces tengo, por un lado, el Estado y por el otro lado, ¿por qué es importante esta diferencia? La policía, y por otro lado, tengo la policía que es un aparato represivo. Esto es, y no otra cosa. Si yo la policía, porque estoy muy enojado con la policía, muy enojado, lo llamo lúmenes. ¿Sabe qué? No, escuchá, porque es importante, a ver, en determinado momento nosotros no debemos olvidar algo. Nosotros estudiamos historia, somos científicos, somos cientistas. Nos guste o no, lo que pasa es que acá no lo enseñan. Somos científicos. En algún momento tenemos que hacer análisis empírico de lo que estoy viendo, de análisis científico. Tenemos un método, tenemos... Sí, entonces... Yo no puedo salir de acá y vamos a tomar una birra, un pechuta de mierda. Todo está bien ahora. Cuando hacemos análisis, no puedo decir que la policía es un lumpen. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque pierdo de que es parte del aparato represivo del Estado. Entonces mi análisis es equivocado, porque no es lo mismo un lumpen que un aparato represivo del Estado. Son dos cosas distintas, completamente distintas. Entonces, cuando yo tengo que analizar, lo tengo que ver de esta manera. La pregunta es, ¿por qué alguien que es salido, como la canción esta de ahora, ay la puta, ¿cómo es que dice? Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante. Canto muy mal, ¿no? Canto mal. Pero le pongo, además que otro va a venir y te va a cantar una canción de 2 minutos para explicar en una clase. Solamente el emperador. Ya no sos igual, sos un policía de la federal. Muy bien, esto es esto. ¿Se entiende? La pregunta es cómo alguien extraído, es más, extraído, quizás está reprimiendo a alguno de su propia familia. Esa es la pregunta, que se explica por una cuestión sociológica. Si hay una construcción sociológica, histórica, y porque también la policía se ha convertido en un lugar, una salida laboral. Claro. ¿O no? Sí. Se ha convertido en una salida laboral. Por ahí van las contradicciones que vos hablabas. Y tienen
cuando se encuentra en el lugar de ejercer el poder del Estado? No, porque además tiene que ver con algo. También hay componentes psicológicos. ¿Sí? Hay componentes psicológicos que tienen que ver con una cuestión de poder. Yo tengo un fierro, ¿sí? Estoy autorizado a meter balas, estoy autorizado con mi garrote a partir cabeza. A ver, gente, no hablemos de la policía. ¿Cuántos profesores hay que hacen gala de su pequeño, miserable espacio de poder que es poner una nota? Fíjate que es tan miserable. Claro. ¿Vos querés que yo no uso eso? Porque soy bueno, no, es tan miserable, es tan pequeñito. Que ya le da vergüenza, profe. Siempre digo, si me voy a corromper por ahí, no por a ver si le pongo una nota y alguien tiene miedo. Ay, no. Ahora, lo han hecho los premios. Sí. En toda su carrera, no hablo de acá. Sí. No estoy hablando del 82. No estoy hablando de acá. Digo, su carrera de la secundaria. ¿Sí? ¿Por qué piensan que hay tanta, a veces, deserción o pibes que no entienden? Porque hay muchos hijos de puta que abusan, y ni hablar de aquellos que abusan de su poder para otras prácticas sexuales. Entonces, no me extraña la policía. Hay algo en nosotros que algunos con el poder no nos importa una mierda, y hay algunos que al tener un poco de poder se convierten en otra persona. Claro, hay que hablar de poder, excede el marxismo. No es bueno ni malo. Excede el marxismo. ¿Se entiende? Porque si no, tengo que preguntarme, los que reprimen, ¿de dónde salen? ¿Son productos de qué? Digo, no son de Pilar, del country. ¿Qué hacemos vos reprimando la policía? Vamos con la policía. Milagro, dale. Milagro, te queda re lindo. Te queda re linda esa pistola, Milagro. ¿La pudiste tirar? Sí, un poquito. El otro día le pegué a uno. Te daba con todo. Yo porto el arma, llevo el arma cargada siempre cargada. Y vamos, después nos juntamos en el country y contamos cómo le pegamos a los negros. Venían y le daban con el escudito. Bueno, no salen de Valle Norte, no salen del country, salen del AFE. Sobre todo de beber el vino. Sobre todo vienen en la lancha. Eso cuando el pueblo del colectivo no tienen problema porque los trae la lancha. Pasan por el colectivo. Colectivo. No, eso vienen en la lancha. La lancha toda rota, pero el rey del pino de andar por los pozos y se le cae y ya la luz no prende toda, ¿viste? Prende una parte nada más arriba. Bueno, a ver, pregunto. Escuchad, Tiki, escuchá ahora que viene la tarea. Ahora como lista, sin tener que hablar. La tarea es la siguiente. Si queda alguna duda, ahora ya saben cómo encarar la cuestión de los conceptos, pero es que en realidad carecen simplemente hay que entenderlos, porque, simplemente hay que entenderlos, porque se van intrincando, es una construcción, ¿sí? Se van construyendo, entonces carece de dificultad, la verdad que carece de dificultad. Puede haber alguno más finito que se me pierda, digo, pero igual estamos viendo lo más grosso. Entonces sí, cuando Marx habla de economía se pone más finito, pero esto es robarle los caramelos chicos, una cosa así de simple. Entonces, eso ya lo doy como que se van a encargar por parte de ustedes, que cuando surjan dudas, tiki, las traemos como hoy y le ponemos la clase. ¿Qué importa? Muy bien. La semana que viene, como el viernes vamos a hacer una clase homenaje, les pido que vean el PDF. Yo les pido, después si no quieren verlo, lo ven, digo, punto. Se acabó, por eso el Señor nos dio el libro de albedrío.
Porque ¿qué? No voy a traer un proyector para pasar las imágenes del genocidio armenio, entonces cuando las vayamos nombrando, que todos la tengan en el celular o por lo menos tengan visualizado. El viernes es una clase de homenaje a la conmemoración del genocidio armenio. El miércoles vamos a arrancar con una clase de positivismo que está vinculado con el trabajo práctico. Por lo tanto, aparte de ya saber, porque esto lo tendrían que saber, los conceptos básicos del canon positivista, que era una tarea, lo que le agregamos es eso que ya estaba, y lo que le agregamos en la cuestión del naturalismo, eso lo puedo dejar un poquitito porque, o lo puedo meter, porque también es mínimo. Lo que les pido que vean, porque no les voy a pedir leanse los libros, busquen un resumen, algunos lo tienen que haber leído, de los siguientes libros. Anotado. Uno es Robinson Crusoe. Frankenstein, librazo. Y ahora me vienen a hablar de la ESI, y yo daba textos de autores, mujeres o que se reconocían como mujeres desde el primer día que estuve en esta institución. ¿Sí? Librazo de Mary Shelley. Librazo. No, librazo. Igual los Pepe mandó otro foto. Y Drácula también. Drácula, sí. Drácula. Sí, porque después la vamos a comparar. Creo que está, a ver, porque se me va el puto tiempo. Y yo sé que ustedes tienen problemas para eso, no por mí. Está espoleado en el canal de YouTube el final de Nosferatu. A ver, escúchame porque así cuento. Está espoleado porque está el final. ¿Sí? Nosferatu es una versión expresionista de Drácula. ¿Sí? Drácula es una visión positivista, el Drácula verdadero, el Bram Stoker. ¿Sí? Nosferatu es una versión del mismo Drácula, pero expresionista. Está espoleado el final. Yo les diría que como profesores de historia, yo sé que es cine blanco y negro, que hay que sentarse, que es cine mudo, pero son profesores de historia. El que no quiera fumarse la película, fúmese la escena final que está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Muy bien. ¿Está? Entonces tenemos Robinson Crusoe, Frankenstein, Drácula y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, ese sí lo leí. Librazos. Sí. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde. Para que entendamos cómo la literatura y la cultura popular encarnan determinados paradigmas. No sé, no me acuerdo, pero lo leí. Encarnan determinados paradigmas. Y con eso ya empezamos a ver, por eso digo, pasen lo de los movimientos para la otra semana, pero sí traigan en claro, espera que tengo que tomar lista, los elementos del canon positivista para que vean cómo estos textos están vinculados. Robinson Crusoe es mucho más interesante y Frankenstein es mucho más interesante porque preceden en el tiempo al positivismo. Robinson Crusoe por muchos años. ¿Está?